La felicidad, de una u otra forma, siempre ha estado en el centro de la filosofía y en algunos casos incluso ha llegado a convertirse en uno de los conceptos claves alrededor del cual surgieron diferentes escuelas de pensamiento. De hecho, la felicidad desempeñó un papel protagónico en la aparición y el desarrollo de la que se llamó antiguamente la ética griega. Los filósofos griegos se plantearon dos preguntas esenciales. ¿Qué es la felicidad y qué hace felices a las personas? Sus respuestas dieron lugar a tres posturas diferentes. Por una parte, rápidamente, se encontraban los filósofos como Aristóteles, que afirmaban que ser feliz implicaba lograr la autorrealización y alcanzar las metas que nos hemos propuesto, logrando un estado de plenitud y armonía del alma. Esta corriente filosófica se conoció como eudemonismo. Otro grupo de filósofos afirmaba que la felicidad significaba valerse por sí mismo, ser autosuficientes y no tener que depender de nadie. En este sentido, los seguidores del cinismo afirmaban que todos llevábamos dentro los elementos necesarios para ser felices y autónomos para que se pueda lograr justamente ese punto. Y la tercera corriente filosófica griega, que se dedicó a analizar la felicidad y para su máximo representante, Epicuro, la felicidad significaba experimentar placer, tanto a nivel físico como también intelectual, huyendo del sufrimiento. La felicidad. Eso es lo que vamos a abordar durante este capítulo aquí en Bio Bio junto a Valentina Rojas. Ella es psicóloga, nos ha estado acompañando. ¿Cómo estás, Valentina? Muy bien, ¿y tú, Néstor? Bien. Estuve durante estos últimos días pensando, ¿qué es la felicidad? ¿Soy feliz con lo que hago o puedo decir al término de mi vida, cuando ya me jubile, decir, ¿fui feliz o no fui feliz en el ambiente laboral, ambiente familiar, con los amigos? ¿Qué es la felicidad? Bueno, es un concepto muy abstracto y también subjetivo. O sea, depende de cada persona. Ya no hay como una definición exacta en donde alguien le puede decir al otro, bueno, tú eres feliz. No, uno lo tiene que identificar. Pero tal como tú decías, desde Aristóteles y Epicuro, en el fondo como una definición podría ser que es un estado subjetivo, afectivo, de satisfacción o placer cuando la persona alcanza una meta deseada. En definitiva, cuando las personas están como a gusto, satisfechas con la propia vida que están llevando. Eso podría ser como... Por ende, es subjetivo, porque lo que a ti te hace feliz, a mí podría no hacerme feliz, o lo que tú sueñas y que... Porque la felicidad también envuelve un sueño, ¿no? Que es como el estado de dónde me gustaría llegar, que es lo que a mí me hace feliz. Claro. Sí, es como alcanzar una meta, sí, como a largo plazo. Y en la psicología, ¿cómo se enfrenta esto? Por ejemplo, nos están mirando, a lo mejor hay personas, porque claro, si no soy feliz me frustro, o lo que yo creo que es la felicidad y no se materializa, vivo en una frustración permanente, un decaimiento del ánimo, que se puede dar mucho en los jóvenes, pero también en los adultos, sí, pues incluso adultos mayores, que ya están en una edad, digamos, jubilados en sus casas y encuentran que en verdad no son felices, o que fueron felices en el pasado, pero no ahora. ¿Cómo resolvemos eso? Desde la psicología, bueno, desde la psicoterapia, desde el encuentro uno a uno, por ejemplo, en ese contexto, uno fomenta los espacios de bienestar. Y en el fondo hay muchos espacios de bienestar en la vida, ¿no? Que pueden ser pequeñitos. Uno dice como la felicidad está en las cosas simples. Y parece ser así. No necesitamos de grandes cosas a veces para ser feliz. Entonces con los pacientes a veces les pregunto, bueno, ¿qué es lo que a ti te genera placer o emociones como más placenteras? ¿Ya? Entonces me dicen, no, en realidad cuando saco a pasear a mi perro en la mañana, por ejemplo, las mascotas entregan mucho bienestar. Yo siento felicidad, siento que la vida tiene sentido, que vale la pena. No sé, me siento plena en ese espacio. Claro, y fomento eso. De repente se confunde la felicidad con tener, lo hablábamos antes de empezar, cambié el teléfono, tengo el nuevo teléfono. A lo mejor siento una felicidad. Pero resulta que una semana después ya a lo mejor salió otro, no me gusta o no cumplió la expectativa
y en realidad te das cuenta que en realidad esa no es la felicidad. Sí. Entonces, ¿cómo de repente nos podemos confundir con el tema de la felicidad? Claro, porque la felicidad va por sobre, o sea, como que es un conjunto de otras emociones. Entonces, cuando tú te compras un celular, efectivamente ahí hay placer, bueno, se liberan los neurotransmisores asociados al placer, entonces tú dices, ya, estoy contento, ¿cierto? Estoy alegre, se libera ahí Pero esa dopamina. no es la felicidad. Pero esa no es la felicidad, porque en el fondo la felicidad es permanente. Si es que tú te quedas con un estado permanente de goce, de satisfacción en general, no, más allá de un estímulo único, entonces estamos hablando de felicidad. ¿Por qué te lo pregunto, Valentina? Porque yo lo he escuchado muchas veces. Oye, comprar, cuando estoy triste me voy a comprar. De hecho, uno lo ve en las series, en las películas, que es un poco el consumismo, ¿no? Chuta, me voy a comprar porque me siento con un polerón nuevo, una polera nueva, con un zapato nuevo, qué sé yo, una cartera, en el caso de las mujeres. Siento felicidad. Necesito ese placer momentáneo porque me hace falta. Es bueno tenerlo claro entonces. Sí, es súper bueno. Y además también tiene que ver con la alimentación, ¿no? O sea, cuando uno de repente está triste, bueno, me quiero comer un chocolatito. Bueno, también, es que iba para allá. Sí, la alimentación o las adicciones, que es un problema muy grande a nivel mundial y sobre todo en Chile. El alcohol o las drogas. Las drogas. Entonces, a falta de esas emociones placenteras, yo busco en otros lugares externos qué me puede dar, pero en el momento solamente se recibe. Entonces, al final igual genera malestar. Por eso es bueno hablar de estos temas entonces, porque, claro, las drogas, el alcoholismo, el consumismo en general desmedido, que de repente lo vemos en una sociedad como la chilena, donde hay mucho acceso al crédito, tarjetas de crédito que están a reventar, tal vez se esconde mucho de esto, ¿no? Sí, claro que sí. Que es que no hacemos un análisis mucho más profundo de lo que realmente queremos, que es la felicidad, porque yo creo hoy día, bueno, estos días ha sido un ejercicio y con muchas de las personas que hablaba es, ¿qué es la felicidad para ti? Y todos te lo amarran. Una persona me decía cuando me entregaron mi departamento. Mira, cosas materiales te respondían. Y probablemente esto es muy propio de nuestra cultura. Yo no lo sé en Argentina, no lo sé en Estados Unidos, no lo sé en Alemania, no lo sé. Pero con lo que uno conversa, para reflexionar también a quienes nos están viendo, está a veces amarrado esto a temas económicos. Sí, por supuesto. Claro, pero es que ahí está la confusión. Y esa es la confusión. Sí, porque es momentáneo, es una emoción que se siente en el cuerpo, que se dispara y que se siente muy bien, pero que después se pasa porque ya te compraste el departamento. Eso con esto que llamamos, o que los griegos en su minuto tanto analizaron, que es la felicidad. Claro, porque la felicidad tiene que ver con diferentes aspectos de la vida. No solamente con los bienes que adquiero, sino también cómo me relaciono con el entorno, cómo estoy en mis relaciones afectivas. Y vamos a eso entonces. Aquí cumple un rol fundamental las redes. Cuando hablamos de las redes de protección es que tú, yo, todos quienes nos están viendo tenemos... Los vínculos. Vínculos. Y esos son nuestra protección, nuestro alero, algunos más, otros más alejados, pero son nuestro entorno. Por ahí pasa la felicidad entonces, es cómo yo genero mis relaciones, que son mucho más duraderas, me es feliz estar con un amigo, almorzar, juntarnos en familia. Sí, claro que sí, porque ahí está el afecto. En el fondo, si tenemos relaciones efímeras, sufrimos cuando nos separamos, por ejemplo, o si estamos constantemente peleando con el entorno, personas que conocemos o que no conocemos, eso nos va a afectar las emociones y finalmente el estado de bienestar general, como decimos que es la felicidad. Entonces, un aspecto importante para la felicidad son cómo manejamos los vínculos sociales, cómo nos sentimos que los estamos llevando, lo que no significa que haya ausencia de malestar, porque eso también pasa. Como la felicidad es tomada como un estado completo de bienestar absoluto. No, la vida no es así. En el fondo tiene también estos componentes que son a veces más difíciles. O sea, yo puedo sentirme feliz, como para decirte en términos simples, puedo sentir que tengo una vida feliz, plena, pero a veces tener emociones más displacenteras, porque no se puede decir emociones negativas, son más displacenteras. Pero el tema es cómo salgo de esas emociones displacenteras. Y cómo a la larga... sentirlas, ¿no? Sí, y es natural, y de hecho tienen funciones las emociones. Pero a la larga yo logro desarrollar herramientas para poder salir de esos estados de displacer y siento que mi vida tiene un sentido, me siento pleno. Entonces, son los vínculos, también tiene que ver con la concepción con uno mismo, con el autoestima, con la valoración personal, con cómo yo destaco mis propios recursos. Tiene que ver también, claro, con lo económico, con el lugar del trabajo, que no es solamente cuánto gano, sino cuán conforme me siento yo con lo que estoy haciendo todos los días en torno al trabajo. Y que en el capítulo anterior hablábamos que en el tema del trabajo también hay un cambio cultural, que no es solo plata, sino que es un montón de otras variables que me tienen contento, que te tienen contento en ese trabajo. Sí. Ahora,
¿Qué es lo que con tu realización, desarrollo profesional, qué es lo que has visto respecto a esto de la felicidad, en términos generales? ¿Estamos muy perdidos a veces, o en general? Me imagino que quienes van a consulta están buscando ayuda, ¿no? Pero en general, ¿qué sensación te da? No, sensación, y también hay muchos estudios que lo respaldan. Chile es un país que tiene muchos problemas de salud mental y estamos como muy bajos los niveles de felicidad. Y también uno lo puede observar, en el fondo, como una investigación social en la calle, el rostro. También ahí refiere como el estado interno. Mucha gente frustrada, con altos niveles de estrés, altos niveles de ansiedad. Los niveles de trastornos depresivos son muy grandes. Entonces, ¿dónde está la felicidad? Difícil. ¿Y existe una felicidad que pueda ser, llamémoslo así, comunitaria? Porque Finlandia es uno de los países probablemente, según los estudios, el más feliz del mundo, ¿no es cierto? Sí, Finlandia. Finlandia, y cuando uno revisa, probablemente tiene problemas. De hecho, están en este momento ahí en tensiones políticas. O sea, no es tan diferente al resto del mundo. Pero sí, yo creo que hay una diferencia, que uno mira, y en Finlandia está asegurada la salud, está asegurada la educación, tiene asegurado probablemente las necesidades básicas. Por eso es que hablo de felicidad comunitaria, en el sentido de que no es una preocupación si tu pareja se enferma de cáncer o le pasa algo, tener las lucas, la plata para una clínica privada para que sea más expedito, o rogar a Dios, si eres católico, que la lista avance y que tú tengas un tratamiento en el sistema público eficiente. Claro, sí, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con el país, tiene que ver o sea, en el fondo con los bienes básicos. Si tú tienes cubiertas tus necesidades de vivienda, de alimentación, de estudio, de seguridad. La seguridad también afecta un montón al estado de bienestar. Y físicamente hablando, en el fondo, si estás con niveles de adrenalina altos todos los días debido a que estás en un barrio que es más peligroso, o ni siquiera en un barrio, en realidad ahora está complicado en todas partes, te afecta tu estado y se aleja un poquito de los estados de bienestar, por supuesto. Entonces, la felicidad, hablamos que para que haya felicidad se tienen que cumplir las necesidades básicas. Necesidades orgánicas, obviamente, como te decía, la alimentación, la salud, el sueño, por ejemplo. Después necesidades que son afectivas, sociales, y también necesidades como personales de autorrealización, que es sentirme bien con lo que yo hago, que alcanzo mis propias metas. Que eso no tiene necesariamente que ver con el trabajo, sino es lo que yo sea que haga en la vida, tengo que sentir que me hace sentido. Por ahí va. Tener algo, no es llegar y levantarse, ir como una máquina a trabajar y luego acostarse, sino que eso te genere... Una ganancia secundaria se llama. Ganancia secundaria, sí. Ese es el nombre. Ajá. Porque está la ganancia... Te estimula, digamos, a seguir en el día a día. Te gusta hacerlo, hay motivación ahí. Le encuentras sentido. O sea, hay personas que le encuentran sentido a ahorrar para comprarse después algo. Y está bien, y eso te moviliza. Y eso te hace feliz a la larga, en el fondo. Pero también puede ser el ayudar a otros, por ejemplo. Bueno, en el caso de las carreras más sociales, el comunicar, quizá en tu caso algo con sentido. Eso va más allá de las cosas que podemos recibir materialmente o monetariamente. Y eso te hace sentir feliz cuando tú lo vas alcanzando. Y también te moviliza a alcanzarlo. O sea, a ir trabajando en pos de eso. Y en todo esto de la felicidad, Valentina, ¿cómo ves tú con tu óptica profesional las redes sociales? Es un temazo ese. A ver. Sí, en dos aspectos. Primero... Los griegos se hubiesen muerto con todo esto de las redes sociales, si hubiesen estado en... Sí, qué interesante pensarlo así, es cierto. Pero afecta un montón la salud mental, las redes sociales. Pero el abuso de las redes, en definitiva. Porque igual sabemos que es una gran herramienta, hay personas que trabajan y expanden, pero... Y te permiten conocer también el mundo, porque probablemente cuando uno era mucho más chico no existía esto, estaban los laboratorios de computación en el colegio, y te hablaban, no sé, del Coliseo Romano, tú lo buscabas en una enciclopedia y veías una foto. Hoy día los jóvenes, sin ir a Italia, sin conocer el Coliseo, lo pueden ver. Ya como que uno lo conoce, claro. Completo. Como mapa incluso. Claro. Casi que puede estar ahí. ¿Pero eso puede generar frustraciones? O sea, más que frustraciones, genera mucha ansiedad el uso de la tecnología, el sobreuso de la tecnología, porque son estímulos constantes, placenteros, que disparan los niveles de neurotransmisores asociados, la dopamina, la serotonina, por ejemplo. Entonces es como que se genera cierta adicción a la tecnología y después requieres más de ese componente. Entonces es más entretenido estar en la tecnología que estar haciendo otras cosas. El problema muy común para todas las familias, estar en el celular en la mesa. ¿Por qué se está en el celular en la mesa? Porque recibo más emociones positivas.
del celular. Estoy riendo, me estoy encontrando cosas que me entretienen, que me gustan, más encima el algoritmo. Sí, que te coloca. Claro, versus estar conversando ahí quizás, no sé, de política, si es que a un joven no le gusta, o en un ritmo más lento, comiendo. No, entonces la tecnología genera estos trastornos ansiosos y también está asociado a trastornos depresivos. ¿Y por qué? Porque en el fondo pasamos mucho tiempo en las redes sociales. Claro. Entonces es como una realidad también las redes sociales. ¿Y cómo se nos pinta la realidad? Que todo es bonito. Que todo es bonito, claro, con un ideal. Todos serían musculosos, que todos andan en un auto y viven en una mansión. Que nadie tiene problemas. Que nadie tiene problemas. De salud mental, que las emociones más displacenteras se presentan en redes sociales. No. Pero se presenta la vida en general. ¿Y por qué no esas emociones? Claro, la vida desde el punto de vista positivo, no sé si la palabra es positivo, pero claro, como de... Ideal, como de meta. Del mundo ideal, que no existe en verdad. Y eso genera muchos problemas, porque en el fondo todos queremos, pareciera que todos queremos eso, pero nunca lo alcanzamos. Y siempre el de al lado tiene una vida en el fondo mejor que uno. Claro. Efectivamente, me estaba recordando, no sé si era una campaña de una publicidad donde salía Nadal que iba en un bus una persona que miraba al ciclista y decía cómo me gustaría tener una bicicleta para poder, luego el ciclista miraba al del auto y decía me encantaría tener un auto, el del auto miraba después un jeep más grande y decía me encantaría poder tener ese vehículo y era como frustración tras frustración o un poco de rabia por el tono en que se utilizan en comercial, para terminar con Nadal sacándose una foto y una persona diciendo cómo me gustaría ser famoso para que la gente se acercara y Nadal mirando a otra persona diciendo me encantaría que nadie me conociera y me dejaran tomar un café tranquilo. Qué interesante. Entonces, es como la búsqueda incansable y eso tiene que ver también con la tecnología porque estamos constantemente queriendo otras cosas como más, eso genera. Entonces, no, el uso de la tecnología está alejado un poco de la felicidad cuando se abusa, vuelvo a decir. Pero, bueno, y también personas que ven estos perfiles y por ejemplo, un viernes en la noche y tú estás sola y a lo mejor te cuesta generar vínculos sociales, tienes fobia, ansiedad social y de repente ves estas historias de Instagram de personas pasándolo muy bien, rodeado de mucha gente, como que son personas muy queridas. ¿Cómo te sientes tú? Más solo todavía. Sí. Te sientes mal contigo mismo. ¿Por qué es que a mí nadie me invita? Entonces, eso sí genera malestar, porque la comparación. Pero en el fondo, esa persona que sube esa historia con mucha gente, también ha pasado momentos en solitario, solo que nadie lo muestra. Es un problema importante ese. Y en esos casos, a lo que hay que estar, porque tengo dos preguntas respecto a eso, Valentina. Lo primero, si yo veo que mi hijo pasa mucho tiempo en las redes sociales, ¿tengo que atacarlo desde el punto de vista de buscar alternativas, de promoverle una mayor conversación, tal vez tocar los temas que a él le gustan al momento que estamos en la mesa? ¿Cómo tú lo traes al mundo real a un hijo? Igual las redes sociales o el celular lo ocupan todas las generaciones. O sea, también pasa que los papás de repente están en el celular en la mesa. Lo he visto en restaurantes donde uno mira la mesa al lado. A mí me gusta conversar. O sea, yo siempre que voy a un almuerzo con un amigos conocidos, uno conversa y aprovecha. Uno va, se supone a conversar, si no uno habla por WhatsApp. Pero uno mira en la mesa al lado. No es que sea copuchento, pero uno siempre busca para poder tener esa sensación de lo que está pasando y uno ve de repente familias enteras en mesas con el teléfono, papá, mamá, hijos. Ya, claro, y no hay interacción entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Perdón, o la interacción es decir, como que yo te dijera, mira Valentina, mira este video simpático. Compartir lo que está en el celular. Pero en definitiva, generar más espacios de disfrute en familia. Fomentar eso y preguntarse. Salir al campo, correr en un camino rural. No, es que sí, también puede ser eso, pero más simple. ¿Cómo es que los espacios cotidianos pueden resultar entretenidos para todos? Generar estimulación. Y bueno, es una difícil tarea porque es mucho más entretenido y fácil ver cosas que a mí me interesan, además que hay diferentes edades. Claro. Entonces a mí me interesa ver algo y a ti otra cosa. Pero es hacer el esfuerzo como de ya. ¿Cómo podemos pasar bien, generar ese disfrute, que no sea obligatorio, el espacio de compartir? Y puede ser, no sé, por ejemplo, mediante juegos en familia que te estimulen, que hay de todas las edades, como mímica, el juego, la risa. La risa está muy asociada a la felicidad. Y eso es transgeneracional, eso uno se puede reír de cosas pequeñas con la persona que uno conoce en el transporte público. Y ahí esos espacios chiquititos son se pueden aprovechar. ¿Y qué minuto uno puede consultar
un profesional respecto a, no voy a decir la felicidad, pero a raíz de esta conversación, por ejemplo, a alguien le resulta así, ¿sabes qué? Yo me encierro en la soledad y parece que me deprimo más viendo las redes sociales. Hay que consultar, habría que ir, por ejemplo, ir al psicólogo, a un terapeuta para poder, ¿te puede ayudar en eso? Claro que sí, porque en el fondo conversamos acerca de cómo estás llevando tu vida, dónde están los focos más problemáticos, por qué no estás alcanzando esas metas que tú querrías. Por ejemplo, en el caso que tú me planteaste, la persona se siente sola. Entonces, ¿qué está pasando con sus vinculaciones? Probablemente por consecuencia se aisló un poquito más, pero por incapacidad de resolver ciertos conflictos en su momento. Entonces trabajamos con ese enfrentamiento. Muchas veces está anclado a eso, porque cuando uno conversa con personas de repente se empieza a dar cuenta que hay en la línea de tiempo de la vida, hay momentos en que, claro, los marcó alguna situación, una mala relación con un papá, con una mamá, con los hermanos, con un amigo que incluso lo podía querer mucho y lo traicionó, digámoslo así como dicen los jóvenes, y eso te marca y tienes 50 años y todavía estás muy amarrado a ese momento, a ese nudo, claro, de esta línea llamada tiempo. Hay que resolverlo, hay que conversarlo, hay que mirarlo, porque te está trayendo consecuencias que tú no quieres, porque tú quieres estar acompañado. Entonces hay que ir a ese núcleo, y lo que uno habla desde la terapia narrativa, bueno, yo soy psicóloga de la orientación sistémica, familiar, por decir un término más simple, lo que habla es generar como relatos o interpretaciones del problema que sean distintos a el dominado por el problema, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas no puedo confiar en las personas porque todos me fallan. Ese puede ser un relato dominado por el problema. Bueno, generar un relato alternativo que se llama, a lo mejor ciertas personas con este comportamiento puede ser que me vayan a fallar, pero eso no significa en la totalidad, en la generalidad, que todas las personas uno puede desconfiar. Por lo que tú dices, entonces, en esto de cuando hablamos de la búsqueda de la felicidad, depende mucho la vuelta que uno le dé a las cosas. La vuelta, la conciencia que uno tenga de la propia vida, yo creo, la capacidad reflexiva. Sí, yo creo que por ahí yo he aprendido una cosa desde el punto de vista laboral, porque yo creo que hay siempre, no sé si estoy equivocado, Valentina, tú me dices, pero hay que poner un carril que es el trabajo, otro que es la vida privada, y otro que es incluso darse el tiempo para uno, que yo creo que es súper importante. Sí, reflexionar la relación con uno mismo. Quererse uno y pensar, lo hice bien, lo hice mal. Y en el tema laboral, particularmente me pasa que yo siento que uno siempre está comparando laboralmente. Lo que me pasó en el periodismo es muy vertiginoso, que hay un golpe periodístico donde todos te aplauden, el otro día te golpearon, y es muy triste, porque es así el periodismo. Pero me doy cuenta de que en verdad laboralmente hay que saber amarrar los momentos con la edad, con la experiencia. O sea, no puedo comparar hoy día a cuando yo tenía 24 años y me inicié en el mundo laboral. O sea, no son comparables, porque claro, desde el punto de vista de la adrenalina, y a lo mejor esto sirve como una reflexión en general, de la adrenalina a los 24 lo pasaba muy bien. Y sentía nuevo, que me comía el mundo, efectivamente, porque quería avanzar, quería hacer cosas, qué sé yo. Pero a los 38 años uno mira y hay órdenes de prioridad, hay cosas que van avanzando diferente, pero yo no puedo decir a los 24 fui feliz, porque simplemente son momentos distintos que a mi juicio no son comparables. Claro. Son los pics de cada momento que uno va viviendo en este camino. Sí. Bueno, y ahí eso lo que tú hablas es un relato alternativo, como decíamos. Ya. Que es una manera de mirar distinto, como de entender el contexto. Y cuando uno conversa, suena como un poco, pero conversa con uno mismo en silencio, una reflexión muy profunda. Uno tiene que entender que la vida no todo va a ser ideal. Por supuesto, sí. Eso es lo que también trabajamos en psicoterapia. La honestidad de uno intelectualmente es súper importante para poder resolver esos temas, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Claro. Pero también, más allá de la honestidad, como en esta búsqueda del ideal, es aprender, por la contraparte, a tolerar estados displacenteros. Eso también contribuye a la felicidad. ¿Qué pasa en el área laboral, por ejemplo, muchas veces? Sí. Que no es lo que me gustaría, pero... Claro, la frustración, la rabia, la envidia, no sé. Entonces ahí la idea, también en psicoterapia, lo que uno hace es ayudar a regular a la persona, a conocer esos estados displacenteros, y lo que uno busca no es que no hayan estados displacenteros, porque como te decía es necesario, sino cómo nos relacionamos con ¿Y qué te ayuda a eso?
te ayuda a poder... ¿Qué te ayuda, digamos? Me imagino que tiene que ver con saber soportar situaciones que a uno no le gustan. Te ayuda a tener un bienestar... ingratas. Claro, a sostener un bienestar en el tiempo. Ya. Porque en el fondo tú controlas tú te regulas emocionalmente y logras salir de estados desplacenteros y mirar en perspectiva y sentir que, por ejemplo, el aprendizaje o que este problema que tuve tuvo sentido o que este problema me enseñó algo que puedo hacer algo diferente. En el fondo no permanecer en un estado de malestar, que no permee, que sea solamente una partecita. Y eso es lo que nos hace a través de la regulación emocional. Valentina Rojas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Néstor. Esperemos que usted también medite, quienes nos están viendo, sobre la felicidad. Hay varios tips que estaban en esta conversación respecto a qué es la felicidad. Uno podría cerrar este capítulo diciendo, ¿qué es la felicidad para usted? Piénsalo.